a ver si me sale. Viste que ahora te saluda en inglés. Sí, claro. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos en una nueva clase de consulta del espacio de teóricos de esta materia que es Introducción a los estudios del lenguaje y los discursos. Bueno, estábamos tratando de pensar cómo venimos en relación al desarrollo de la materia. La pregunta inicial que hicimos es cómo nos está yendo en cada una de las propuestas, especialmente a partir del TP1, ¿sí? No sé si alguien quiere dar cuenta de cómo le fue, quiere compartirlo. A mí no me fue tan bien, o sea, Bien. aprobé, pero no es la nota que esperaba, pero bueno, sí me equivoqué. Creo que el práctico lo siento más difícil a veces que el teórico. Bueno, no sé. Es como que creo que dialogamos un poco menos, hacemos en el foro y eso, pero me cuesta en el práctico, no sé por qué llevo mejor el teórico, o sea, siento yo, por hasta ahora, ahora vamos a ver cuando me evalúen, pero... Bien, pero en verdad, siento a que propósito comprendo de más. esto que dice Claudia, en verdad creo que la clave para profundizar nuestros análisis es tener cada vez más claras las diferentes categorías de análisis sobre las cuales trabajamos, ¿no? Es decir, nuestro trabajo es básicamente un trabajo de análisis discursivo, privilegiamos un tipo de materialidad sobre las distintas materialidades que circulan socialmente, como es el discurso de la información, privilegiamos ese tipo de discurso y vemos distintos lugares teóricos desde donde abordar esa discursividad, ¿sí? Uno de los lugares que es el que ustedes están trabajando especialmente en las clases prácticas tiene que ver con esta teoría de la enunciación, ¿no es cierto? Y entonces ahí es como un doble proceso. Por un lado tenemos que tener claros cuáles son esos conceptos vinculados a la enunciación, y por otro lado tratar de pensar esas categorías analíticas en un corpus determinado, porque esto también es una elección de trabajo, ¿no? Es decir, el análisis del discurso puede ser de diferentes tipos, pero nosotros trabajamos desde lo que técnicamente se llama una lingüística de corpus. Por eso ese apego que se trabaja especialmente en las clases prácticas, que tiene que ver cómo un problema social es dicho en los medios, ¿sí? Y cómo sobre esa discursividad hacemos distintos recortes. Un recorte primero, que seguramente es el que hizo cada uno de las profesoras y de los profesores de los trabajos prácticos, y después vamos a ver cómo vamos a seguir trabajando sobre esa materialidad haciendo sucesivos recortes. Es muy importante esto que venimos diciendo, ¿no? Es decir, que podamos identificar categorías de análisis para después poderlas pensar en esa discursividad, ¿no? Y creo que ahí estábamos. No sé si Claudia quería aportar. Sí, no, yo lo que quería agregar, por esto que se decía que no era fácil apropiarse de esos contenidos, de esas categorías, el tema de que tampoco cuando nosotros hacemos ese trabajo, digamos, cuando hacemos el análisis, no sabemos los conceptos de memoria todos, o cómo definirlos, o si estamos acertadas o no al pensar en una categoría. Y la solución es volver a los textos, es decir, volver al texto teórico, revisar, a ver si es acorde a lo que... Porque muchas veces todo el conocimiento empieza de la intuición, entonces leer el corpus y decir, acá hay algo, ¿no? Y determinar qué es ese algo, ¿no? ¿De dónde, con qué tiene que ver? Tiene que ver con el género que corresponde a un género, la marca de género, tiene que ver con la palabra subjetiva, tiene que ver con el orden del discurso, cómo está puesto la sintaxis, tiene que ver con palabras que son subjetivas y nada más, etcétera, etcétera. Entonces, la intuición vale, pero
como resorte inicial, y después volver siempre a la bibliografía, ¿no es cierto? No se pretende que se sepan todas las categorías, tratar de encontrar, a veces es ocupar un tiempo en ver, a ver si alguien nombra esto que a mí me parece que es, ¿no? De qué manera se lo nombra, y bueno, horas de lectura, digamos, momentos de revisarlos, volver siempre a los textos teóricos, ¿no? Por eso nos permite trabajar en lo que antiguamente se llamaba a libro abierto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos todos esos materiales, ustedes tienen un tiempo de realización de estos trabajos, porque así es como trabaja el analista en este tipo de actividad, ¿sí? Así que nada, bienvenidas todas las preguntas, todas las dudas. A ver, Paula. Yo tengo una duda. A mí me fue mal, la verdad que no alcancé para el 7. Bien. Bueno, Pero nada, como que las actividades de revisión, es decir... Sí, yo en realidad ahora siento que por lo menos voy a zafar con lo que voy a enviar, pero tengo unas dudas, o sea, me quedó una duda y la verdad no le pregunté a la profe el otro día, porque en una parte del texto me corrigió lo del discurso, si era formal o informal. Entonces, para mí, yo no sé, pienso que cualquier discurso, o no sé si cualquier discurso, pero la mayoría de los discursos de un medio de comunicación, más de un medio hegemónico, van de un texto, de un discurso formal. O sea, no sé si se le puede, porque lo que me corregía es que el texto tenía como discurso informal, tenía palabras más coloquiales y todo eso. Entonces, puede ser un discurso formal con palabras coloquiales de por medio o ya es informal sí o sí, porque yo leí como las características de un discurso formal e informal eh, y habla de que los medios es como que es formal el discurso. Entonces no sé si se le puede como introducir eso dentro. Por ahí, no sé, tendría que leerlo, ¿no? Pero lo que se me ocurre es que mientras esa, vos fundamentes, digamos, ¿no? El hecho de, dentro de la formalidad que debe tener, lo que pasa es que debe pasar, me imagino, estoy hablando sin ver el texto, pero digo, lo que debe pasar, supongo, es que dentro de la formalidad convencional que tiene el discurso de los medios, resulta informal en ese sentido. ¿Por qué? Y lo justificás, porque aparecen serie de términos o términos de frases o modismos o expresiones que no condicen con una lengua por ahí solemne o más... Sí, o más propia del discurso de la información, pero ahí también está la clave de nuestro análisis, ¿sí? Es decir, esto no son categorías que yo las traslado así matemáticamente a esa discursividad, sino que es un ida y vuelta, ¿no? Es decir, un tipo de discurso que tiene determinadas características formales, estilísticas, retóricas, que yo lo identifico como discurso de la información, cuando hago este tipo de procedimiento puedo encontrar que hay estas hibridaciones, estas marcas que no son específicas de lo canónico. Por eso es importante trabajar siempre con esa materialidad, ¿sí? Y esto es muy importante para poder avanzar, ¿sí? Por eso siempre decimos, es una lingüística de corpus. En este corpus en particular, nosotros encontramos tales y cuales categorías. Claro, no hay recetas. Ustedes van a encontrar definiciones de categorías que en un texto sirve para una cosa y en otro texto sirve para lo contrario, ¿no? Entonces, absolutamente. No se puede dar, este recurso sirve siempre para esto, ¿no? Y ahí está el trabajo sobre el corpus, ¿no? Sobre esa materialidad que dice Alejandra. Bien, ¿se va entendiendo esto un poquito más? Bueno, estos no estuvieron tan del todo bien. Y a ver, sí, Zoe, a Zoe le fue muy bien, ¿no? A ver, Zoe, dale. Estás muteada, ahí va. Sí, ahí está. Muy bien, es un montón. Lo que digo es, me fue mejor de lo que esperaba. Me encontré con dificultades.
No le ponía No. fichas a su trabajo. No me tenía ninguna ficha, la verdad. Y cuando nos encontramos con las devoluciones con mi compañera, nos fue mejor de lo que esperábamos. Lo cierto es que pudimos hacer uso de estos materiales que dijimos, de lo que fue el video, de volver una y otra vez. Yo estuve trabajando también bastante en la idea de tratar de armarme un glosario Qué bueno con estas eso. palabras que no entiendo. Por ejemplo, volví al foro, creo que fue el foro 1 o foro 2 de los prácticos en los que habíamos tenido que dar cada definición, tipo de enunciado, y buscar todas las definiciones que dieron mis compañeros, las armé en un Word y dije, bueno, Ah, qué viendo lo bueno. que dijeron mis compañeros, viendo lo que dijo la respuesta de la docente, voy a tratar de armarme con lo que creo que es lo correcto. Nada, es darle a la cabeza quizás y sentarse un poco más de lo que me parece que en la carrera a veces venís acostumbrade, porque, bueno, lo cierto es que me parece que el resto, sí, me parece que es una verdad que hasta tercero venís con materias un poco más de talleres, de prácticas, de otro tipo de pensamiento no tan vinculado a lo que es sentarte y lectura de textos en un nivel que tiene más teoría. Y entonces Absolutamente, tal para cual. trabajar la teoría, la verdad lo que queda es eso, es No, y leerla yo una... además no subestimemos la pandemia, que ha generado una pereza intelectual importante en todos y todas, no solamente en estudiantes, digo, ¿no? No, y Eso además, no es dato menor. no, y además el otro tema que me parece que es fundamental es esto de poder reflexionar, que creo que ahí está como esto que venimos diciendo, creo que en todos los encuentros, sobre algo que es tan cotidiano como es el lenguaje, ¿no? La lengua verbal, que en verdad, por suerte hablamos y no hacemos todas estas disquisiciones si utilizo un subjetivo más, si es un deíctico, si es dialógico o no, hablamos, ¿sí? Y lo que hace toda esta teoría es precisamente tratar de pensar esto que es tan natural para el ser humano como hablar, ¿sí? Y bueno, imagínate cómo se complejiza esto cuando hablamos de conceptos como el de comunicación, ¿no? Así que bueno, nada, me parece interesantísimo que esta posibilidad de pensar los trabajos, de revisarlos, de agregarle cosas, de elaborar materiales. Me pareció fantástico sobre esto que estás diciendo, de hacer una especie de glosario con estos temas que van surgiendo. Me parece que A es ver por si lo ahí. supera, a ver si lo supera Todorov con el diccionario de, Toma, no, dale, no, por Mendenó supuesto, y vamos a Jardón, armar uno desde diccionario de Perio, análisis me del encantó. discurso. Un diccionario de análisis del discurso desde Perio, me encantó, ya la tenemos. Bueno, si les parece entonces, bueno, les agradecemos absolutamente, no sé si alguien quiere hacer alguna otra observación sobre el TP1. Recuerden que el TP1 es una de las instancias de acreditación. Y una única cosita más que quiero resaltar. Voy a servirme esto. Dale, estos TPs están pensados siempre como un trabajo colectivo. Yo sé que es difícil tal vez ponerse en contacto con otro compañero en estas circunstancias, pero siempre la charla con el otro, poder compartir, poder discutir, poder intercambiar pareceres, enriquece. Así que les recomiendo para los próximos trabajos que puedan asociarse con uno o dos compañeros más. Pedro pregunta, ¿el trabajo final del teórico va a ser grupal? Sí, vamos a mantener los grupos, ¿sí? Así que vamos a mantener e incluso vamos a proponer grupos de hasta 3 integrantes, porque creemos absolutamente en el trabajo colaborativo, con el aporte del otro, así que nada, está bueno que lo puedan, de nada, Pedro, está bueno que lo puedan ir como pensando, así facilita mucho la tarea, ¿sí? Así que bueno, si les parece, la idea... Solo quería
Yo solamente quería, Sí, en relación a soy, ¿cierto? Zoe. Soy. No me daba el español, por favor. Que sí, a mí me fue muy útil hacer eso, lo que hiciste tú, de empezar a revisar estas palabras claves para el desarrollo. Yo utilizo la aplicación Sodo, tanto en el celular como en la computadora, y me facilita poder hacer búsquedas de ciertas palabras, entonces volví a buscar, ok, esta palabra, ¿qué significa para el autor? Lo comparé con distintos textos y también la explicación de la profesora en los foros del práctico también volví ahí, que fue muy útil. Qué bueno. ¿Cómo se llama la aplicación que decís? Sodo, que se escribe con X, X-O-D-O. Está buenísima, lo utilizo desde el primer año porque un compañero de psicología, ya más adelantado, me la recomendó. Y a Mira. partir de ahí fue como, oh, cantos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, la vamos a explorar, la verdad que yo no la conozco, No, y todo yo lo que ayuda a este proceso de construcción de conocimiento siempre es bienvenido, ¿no? Así que buenísimo estos aportes. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Bueno, así rápidamente, la idea de hoy es poder revisar el texto de Angenot, que tiene que ver con esto que llamamos el discurso social, ¿sí? Pensar desde este autor, que es un autor clásico, que nosotros lo leemos acá, básicamente a partir de traducciones que hizo la Universidad de Córdoba hace como 15 años o 20 más o menos, y es muy interesante porque plantea precisamente esto que podemos llamar una visión semiodiscursiva, ¿sí? Socio-semiodiscursiva, es decir, una visión que da cuenta de esa relación imbricada que existe en la discursividad social. No sé, Claudia, si querés, teníamos un primer video, ¿lo pasamos el videíto ese? Pásalo, dale. Algo loco acerca de Angenot, porque es desde otro lenguaje, ¿no? Como una especie de video creativo Sí, artístico. que todos estos materiales recuerden que están siempre en el espacio de teóricos, ¿sí? Y nos pareció interesante este video que toma un fragmento de Angenot, ¿no? Y que me parece que es muy elocuente como para empezar a pensar estas cuestiones. A ver si nos sale. No, Gerda Lerner, Gerda Lerner, no. El patriarcado. No, en esta no nos va esta. Por ahora no. Esperen. ¿Es silencioso el video? No. Hay problemas. Tenemos un ¿No se problema. escucha? No. Ahora sí. ¿O no? ¿Va de nuevo? No se escucha, Ale. Ay, qué lástima. Bueno. ¿Se puede leer? Sí. No, pero lo lindo era que estaba con la musiquita y qué sé yo. En realidad, lo del texto, lo creativo era eso. Apenas se escucha, Ale. No. Reina una hegemonía de lo pensado. No, Ale. Bueno. No salió. No salió. Quisimos ser
poéticas y romper un poco con el discurso serio. Y no salió, bueno, no importa. Bueno, igual está subido a la clase, ¿no? Sí, está subido en el espacio, se lo recomiendo, porque está muy lindo, ¿no? Es un fragmento que dice expropiado de Marc Angenoux, ¿no? Un fragmento donde da cuenta de qué es esto de la discursividad social. Nos parecía interesante plantearlo como, como inicio de la clase, pero bueno, no importa. Vamos a empezar a la vieja usanza, Fino, como siempre. Con el aburrido, igual, digamos, el power que pasamos ahora, ustedes lo van a tener con mi cantarina voz en el aula, ¿no? Sí, así que yo diría rápidamente los conceptos por más... eso lo vamos a hacer... No puedo compartir si vos no me habilitás, Ale. Ahí va. ¿Listo? Ahí está. Profe, sí. Perdón la interrupción, pero el video anterior no se puede ver en aulas web. Ay, ¿No? yo lo vi. Bueno, después, No, porque dice que el propietario habilitó verlo en otro sitio web. Bien, bueno, después Sí, tal cual. revisamos el link, no te hagas problema. O compartimos directamente el link, ¿sí? Vamos. Bueno, voy pasando. El libro de... Ay, perdón. El libro de Angenoux, entonces, es El discurso social, los límites históricos de lo pensable y lo decible. Hace unos años vino Angenoux y dio una... Esta es una anécdota interesante. Dio una conferencia en la UBA y voy a ser mala, creo que hay como un discurso predominante en la UBA que no es acorde al pensamiento de Angenoux. Y entonces dio la conferencia con una traducción que le habían hecho, porque él sabe un poco de español, pero no mucho, que le había hecho a alguien gentilmente, pero después, la parte del debate, de las preguntas, él dice, discúlpenme, pero yo tengo que hablar en francés, porque no me manejo con el español como para responder. Por lo tanto, no le pusieron un traductor. Estoy diciendo esto, mi ganas de criticar en ese sentido a la UBA tiene que ver con esto. No hubo traductor y nos quedamos sin escuchar a Angenoux, pero con Belén nos sacamos una foto. Después la voy a subir al aula. No, mentira, no voy a subir nada. Sí, claro, estaría bueno como parte del... La foto con Angenoux. La foto con Angenoux. Es el momento para darle uso. Claro, el único momento. Yo lo cuento por eso. Utilizar Porque una foto yo tengo una foto con Angenoux. Vamos a recordarte como docente, vamos a recordarlo a él como figura. A mí me parece que hay que subirla. Yo considero que aplica. Bien, vamos entonces, Fino. Bien, entonces, que acá tienen una serie de definiciones del discurso social, ¿no es cierto? Sí, por un lado, la más amplia es toda expresión escrita u oral que se presenta en una sociedad dada, ¿no? Entonces, todo lo decible, todo lo que se argumenta, todo lo que se narra, todo... Y eso incluiría también lo que no se dice, es decir, porque lo que se dice siempre excluye lo que no se dice, ¿se entiende? Y cuando se habla de todo lo decible, esto decible, ¿cómo se presenta? Y ahí tienen ustedes un conocimiento que ya es previo, a partir de sistemas genéricos, ¿no? Por eso es tan importante lo de Bakhtin, porque eso decible está organizado por sistemas genéricos, en el sentido de que lo vieron a partir de cómo hay géneros discursivos, una multiplicidad de géneros discursivos que vieron que Bakhtin no se encarga de definir demasiado ni aclarar demasiado. ¿Por qué? Porque es algo dinámico y porque cada momento
genera géneros, valga la redundancia, nuevos, ¿sí? Otra cosa importante que está en la tercera definición es la cuestión de lo regulador de los discursos. Hay reglas, ¿no? No son reglas visibles ni que se puedan aprender digamos, como a partir de una lista dada, sino reglas que se elaboran. Obviamente todo lo que se plantea acá de discurso social tiene que ver con lo dialéctico, es decir, con lo dinámico dialéctico que nunca es mecánico, que yo no puedo encontrar algo que sea totalmente estable, ¿no? Porque ese sistema de reglas de los discursos en un momento histórico dado por múltiples factores puede modificarse, ¿sí? Pero hay reglas de producción y de circulación, y también reglas de los productos. ¿Qué más? Bueno, y después esto que va a ser clave para lo que plantea Angenot, que cómo el discurso social se compone de muchos conjuntos, ¿no? Porque se habla de subconjuntos interactivos, que siempre están regulados o orientados con tendencias hegemónicas, ¿no? No es que hay distintos sociolectos, por ejemplo, ¿no? Sino que eso tiene que ver con estas cuestiones de cómo interactúan, no hay algo puro, ¿no? Además, en esos subconjuntos. Por eso él, cuando se propone tomar el discurso social, plantea esta cuestión de que tiene que ver con la heteroglosia, dialogicidad y todo lo demás, nos separa en campos, que bueno, esto me parece que es lo que sigue, ¿no? La idea, y en la cual se opone o debate en algún punto lo que plantea Bourdieu. Ustedes, si estudiaron Bourdieu en alguna otra materia, vieron que Bourdieu, una de las palabras claves, así además de habitus, es campo, ¿no? El estudio a partir de campos, el campo periodístico, el campo literario, el campo, ¿no? Cómo hay, desde el saber, desde lo nociológico, digamos, hay campos del saber. Bueno, la propuesta de Angenot, en ese sentido, discute lo de Bourdieu para proponer dejar de estudiar los discursos en campos autónomos y aislados y ver esa totalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se entiende qué quiere decir? En la práctica, ¿qué significaría cuando uno analiza? Que el texto que vos pones en la heladera para hacer las compras pegados con un imán tiene que ver con el discurso de la literatura, del periodismo, que no está aislado. ¿Entendés? Volvemos a dialogar. Exacto, que no es un campo autónomo de notas que se escriben en la heladera como recordatorio, ¿no? Que tiene que ver con todo, tiene que ver con todo. Entonces, que si la literatura tiene determinadas características, en el periodismo voy a encontrar conexiones de esas características, y voy a encontrarlo en los discursos políticos, y voy a encontrarlo en todo lo decible de una sociedad. Por supuesto que no puedo, estoy generalizando, ¿no es cierto? Pero hay campos que van a tener más afinidades que otros, ¿no? Más allá, lo de Bourdieu no es un disparate, porque hay características donde yo puedo reconocer el campo, pero la propuesta es pensarlo desde la totalidad, desde el discurso social, por eso él, cuando estudia un año, ahora no me acuerdo qué año exactamente, creo que es... En 1894, ¿no? No, 79, me parece que es claro, como aniversario de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Puede ser? Sí. No, me estoy equivocando fecha, 89, no. Bueno, corríjanme. El año, estudia un año, y con un material que es escrito. Fíjense, nosotros, ¿por qué? Porque no hay grabaciones de esa época. Todo lo que tengo es texto escrito. Fíjense
el corpus inmenso que tendríamos nosotros con semejante recorte en estos años, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo programas de televisión, programas de radio, grabaciones de discursos, todo, y lo escrito. O sea, lo decible sería esa totalidad, ¿no? ¿No? Con todo el dispositivo tecnológico, digamos, ahora ese recorte en el análisis debe reducirse porque no se da abasto. Porque no Sí, se no, y dice. además porque hay recortes sucesivos también, pero lo que sí es interesante es esta idea de totalidad, ¿no? Es decir, esto que todo lo que se dice en un momento determinado forma parte de esa discursividad social, ¿no? Y entonces eso me parece que es una de las claves, ¿no? Por eso él dice que estos discursos sociales son históricos y que van a cambiar y que cada vez que cambian esas ideas también cambian, ¿no? Y esto me parece que es interesantísimo para pensarlo, ¿no? Cómo todo lo que yo digo en un momento está determinado por esa discursividad social. Y cómo conocemos esas formas de decir, que tiene que ver con esto que toma este otro autor que bueno, Bakhtin habló allá lejos y hace mucho tiempo de los géneros, porque precisamente daba cuenta de esta relación, como decía Claudia, dialéctica, entre un espacio social y las formas discursivas que se utilizan en ese espacio social. Y cómo eso forma parte de nuestro conocimiento de cómo comportarme discursivamente en cada situación, ¿sí? Es absolutamente interesante pensarlo desde ahí y además pensar que es absolutamente cambiante, que tiene que ver con lo histórico, ¿no? Cómo cada momento va a tener formas discursivas que están asociadas a ese momento, ¿sí? Bien. Bien. Por eso lo plantea como hechos históricos y sociales, ¿no? Es decir, los discursos son hechos históricos y sociales, hechos históricos porque no se puede tener cualquier creencia u opinión en cualquier momento y en cualquier situación o cultura, ¿no? Y además ahí aparece, empieza a permear esta idea de lo hegemónico, ¿sí? Como cada momento plantea cierta hegemonía discursiva, ¿sí? Que es lo que él trata de pensar y de analizar, en qué consiste esa hegemonía discursiva, ¿sí? Que de algún modo está flotando también el concepto de hábitus de Bourdieu. Ustedes se acuerdan, esas estructuras que hacen que hablemos de determinada manera y más allá de nosotros mismos, ¿no? Más allá de lo que pensamos. Es decir, cómo hay cuestiones que están totalmente cristalizadas, por eso ese planteo de que lo que se dice en una sociedad es lo que funciona independientemente del individuo, que existe fuera de las conciencias individuales, ¿no? Entonces, por eso va a trabajar tanto con lo hegemónico, porque lo hegemónico tiene, en relación con lo que vimos de Bourdieu, tiene que ver con el poder, tiene que ver con la política, tiene que ver con discursos que se imponen, no porque sean la verdad, no porque sean mejores, sino por digamos, el modo de circulación que tienen el discurso de la información, están, digamos, en un lugar que tienen acceso a imponerlos, ¿no? Pensando también, porque no se desprende Algenot del todo de la idea del mercado lingüístico de Bourdieu, de alguna manera lo toma y habla del capital, ¿no es cierto? Y de las coincide. aceptabilidades que hay en determinado momento, ¿no? Esta idea que estuvimos también pensando a propósito de Bourdieu y que es muy interesante cómo la retoma, ¿no? Cómo es aceptable determinado tipo de discurso y de nuevo, ¿no? Acá estas aceptabilidades también nosotros las identificamos a partir de un análisis que hacemos de cada una de estas formas, ¿sí? Dale, después. Bueno, avanzo. Dale, sí, sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Duda, pregunta.
Hay una parte en el texto que seguramente es parte de esto, o ya vamos a llegar, que suena mucho de justamente el trabajo del analista. Y, por ejemplo, acá dice, funcionan independientemente del individuo, existen fuera de las conciencias individuales y tienen potencia por la que se imponen. A ver, ¿cómo preguntarlo? Eh, ¿Cómo me doy cuenta que hay algo de lo individual Bueno, que se nota en lo No, social? espera, ¿Cómo espera. rescato esto? Ajá. Hay ansiedad acá. Acá está el planteo Sí, general. debe ser el Después, café. no, después Ah, él va a espero. plantear una Sí. especie de metodología de análisis. No, no exactamente, ¿no? Pero tira puntas de cómo ver esto en los discursos, ¿no? Porque él de hecho va a hacer análisis después, ¿no? Entonces este planteo de lo que está por fuera de las conciencias individuales, de qué sé yo, va a hablar de lo hegemónico, va a hablar de la doxa, va a hablar digamos, de cómo hay tópicos que se repiten, cómo aparecen temas recursivos que tienen que ver con muchos factores, pero eso está en lo que él llama los componentes de la hegemonía discursiva. Como la hegemonía discursiva tiene determinados componentes que para él, como en su propuesta, son interesantes para analizarla o me permiten abordar eso que es hegemónico, ¿no? Y ahí podés empezar con los ejemplos, ¿no? Qué sé yo, cómo hay cuestiones que cobran potencia, para decirlo con un ejemplo burdo. Todos los políticos son corruptos, ¿no? Pensá en las frases hechas, como esas frases que vos vas a la argumentación y no la podés explicar, no tiene fundamento, ¿no? La juventud está perdida, ¿no? Que se dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Frases, ¿de qué habla todo eso? ¿Por qué se repiten esas cosas? ¿Qué líneas ideológicas hay detrás de todas estas, eh, de estos enunciados que se dicen a Y que veces? tienen potencia, ¿no? Y que tienen cierto encanto. Él habla de la idea esta del encanto, ¿no? Que, ojo, Claro. porque es una categoría rara esa del encanto, pero como fascinación, ¿no? Es Bien. decir, y que van más allá de lo individual, ¿no? Se robaron todo, vienen por, no sé, son planeros, no trabajan. Ojo con todo eso, ¿no? Porque ahí es donde empezamos como a tejer estas ideas de, bueno, qué es lo que estamos tratando de identificar y cómo esto ha sido pensado teóricamente, ¿no? Por eso dice que están dotados de un determinado poder, ¿sí? Y que es independiente de lo individual, ¿sí? Bien. ¿Se Bueno, va esto de entendiendo un alguna poquito más? manera ya lo estuvimos viendo, ¿no? El intertexto, lo interdiscursivo, la interlegibilidad, ¿no? Tiene que ver con un planteo, otra vez, de volver a Bakhtin, ¿no? Que circulación y transformación de ideologemas. ¿Qué son los ideologemas? Digamos, esto que estábamos hablando recién, cómo hay determinadas argumentaciones, por decirlo de alguna manera, expresiones que pretenden ser argumentativas, que se imponen, que se aceptan, que no se discuten, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene con el sentido común? ¿O es un No, sinónimo? no, tiene que ver con el sentido común, Es decir, justamente. la doxa. La doxa para los griegos era la opinión común, la opinión, lo que tiene que ver con Ok. la opinión. Lo que trata de hacer el autor de alguna manera es entender eso que llamamos sentido común, lo común del sentido, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esto de poder ver, bueno, cuáles son esas intertextualidades, de a qué otras voces remite, a qué otros textos, a qué otros discursos, ¿sí? ¿Por qué se hace esta, ¿no? Esta idea de lo legible? ¿Qué es lo legible? Lo que yo puedo leer en un determinado sentido. Leer es siempre asignar sentido, ¿sí?
Entonces, bueno, ¿cuándo se hace interlegible una nueva idea? ¿Sí? No sé, a propósito, este fin de semana, no sé si estuvieron viendo que, bueno, una de las grandes cosas o una de las cuestiones que pasaron así tiene que ver con muchas marchas antivacunas, ¿no? Y bueno, ¿qué era lo que decían estos manifestantes en relación a, por ejemplo, el virus? Que el virus no existe, ¿sí? Que en verdad, pero no es un loco suelto que se sale a decir esto, sino que hay ciertas legitimidades para que esa persona pueda afirmar que el virus no existe, que las vacunas son truchas, bueno, no lo dicen estos términos, pero en verdad hay toda una serie de enunciados, ¿sí? Totalmente diferentes a los que venimos escuchando en relación a el virus, la pandemia. Este médico decía que no es una pandemia, bueno, no sé, una serie de enunciados que tienen legibilidad en determinadas esferas, ¿no? Y bueno, el autor intenta analizar y pensar estas cuestiones. Avanza. Avanza. Ahí. Ay, ¿por qué no me deja acá? Bueno, esto va para todos los enfoques en realidad que nosotros damos desde el paradigma que ve el lenguaje en tanto comunicación, ¿no? Forma y contenido no son disociables, es decir, no puedo decir que da lo mismo una palabra que otra. Acuérdense que esto también lo dice Bakhtin, no hay signo neutro, no hay palabra neutra, ¿no? Y el diccionario también es una falacia, porque el diccionario lo hicieron personas con ideologías, personas que prefieren un significado a otro. No digo que no pueda ser serio, que no pueda ser lo más objetivo posible, pero sí, que no marca la ideología. De hecho hay múltiples modificaciones al diccionario de la academia y también desde, no sé, desde los movimientos sociales, desde las posturas feministas, ¿no? Cómo se fueron revisando algunas consideraciones. Ahí está la clave, ¿no es cierto? Porque se van modificando a partir de qué. Ingresan un nuevo término a partir de qué. De lo que tiene que ver con lo social. Como decía un profesor mío, la culpa la tiene el hablante. Decía siempre. El que habla y cambia. Y la culpa la tiene el transforma. hablante, ¿no es cierto? Entonces, a medida que el hablante usa determinadas cosas, ¿Por qué no usa siempre lo mismo? exige modificaciones de todos estos que quieren hacer la conservación del lenguaje, ¿no? De todos los que quieren conservar las formas. Es un buen ejercicio eso de ver, no sé, definiciones de determinados conceptos de hace, no sé, 40 años atrás, 50 años atrás, y ver cómo ahora esas definiciones han sido transformadas, ¿sí? Hay un escritor que se llama César Aira, que si no lo leyeron nunca, léanlo, que es súper prolífico. Ya en el 2018 tenía más de 100 libros, creo, en el 2018. O sea, Está retirado, Aira, es re muy divertido. prolífico. Bueno, y él sacó un diccionario de autores latinoamericanos de tal fecha a tal fecha. Y es genial, porque dice, Sábato escribe horrible, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que te lo presenta, Sábato escribió tal, te dice, es un espanto, si se puede salvar un libro, puede ser este, y opina. Que es ir a un diccionario con, digamos, donde explícitamente se manifiesta quién lo hace, ¿no? Y da todo está bárbaro el diccionario, porque además hay autores de años y de latinoamericanos a los que nadie frecuenta, que también rompe con el canon, ¿no? Entonces es interesante. Bueno, es que el canon mismo tiene cierta hegemonía, ¿no? Bueno, ese sería un tema interesantísimo para pensar cuáles fueron los libros que nos dieron como representativos de la literatura, no sé, en nuestra formación, ¿sí? Precisamente este tipo de
estudios nos permite analizar estas cuestiones, como por ejemplo la literatura es un discurso más, ¿sí? Dentro de los tantos discursos que circulan socialmente, de la misma manera que el discurso de la información, que el discurso pedagógico, que cualquier otro discurso, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito entonces, más, y en todo forma caso y contenido yo no son diría, disociables. ¿Cómo? Claudia, que en todo caso cuando empezamos con la hegemonía discursiva y los componentes, eso lo dejamos para la próxima Para la encuentro. próxima, Dale, perfecto. Esto, porque ya todo estamos 2 lenguaje horas es y media. ideológico, esto ya lo saben y demás. Y ahí tienen el ejemplo. Son el diario Página 12, cuando se murió Viola, que fue integrante de la Junta Militar de la dictadura del 76 en adelante, pone murió el ex dictador y asesino Roberto Viola. El diario El Día pone murió el ex presidente de facto Roberto Viola. ¿No? Si nosotros lo vemos, el texto del Día, desde el sentido común, digo, sin mirar el de Página 12, ¿qué vemos? Que no hay subjetividad, podría decir alguien. Ustedes ya saben que siempre hay subjetividad, ¿no? Y acá es evidente, ya primero, desde la foto que aparece con saco y corbata y en la otra aparece vestido de militar, desde nombrarlo como expresidente de facto, es decir, le da el lugar a ser presidente, y en la de Página 12 lo llama ex dictador y asesino, ¿no es cierto? Que es ya el subjetivema demasiado evidente, más la foto de militar, y abajo de la foto dice, la puta que lo parió dijo cuando salió del juicio, ¿no? Es decir, lo hace decir barbaridades en la muerte. El texto del Día, además, versaba sobre el problema médico que tuvo antes de morir, y después hace como una cronología de su participación en la Junta Militar. En cambio, Página 12 habla de todas las violaciones de derechos humanos en las que participó Viola, y después dice se murió de un ataque al corazón, no me acuerdo de qué se murió. Bien, nosotros lo que tratamos de pensar entonces es eso, frente a un mismo hecho de la realidad, y hecho lo ponemos entre comillas, el tema es cómo se semiotiza eso, ¿no? Cómo se dice, y lo que esto es sumamente evidente, que cada medio lo plantea de acuerdo a su propia discursividad, ¿no? Es decir, y eso también me permite identificar que uno está en tal o cual medio y el otro en tal otro, ¿sí? Que tiene que ver con todo esto que venimos diciendo, cómo ese discurso, esa crónica, etcétera, se vincula con otros discursos de ese mismo medio. Tiene cierta estabilidad, ¿sí? Tiene esta regulación que decíamos hace un ratito, ¿no? Está dada en estas maneras de nombrar y de decir, ¿sí? Que por supuesto son ideológicas, que tienen que ver con múltiples factores, pero que es importante que podamos como desmenuzar cada vez con mayor precisión cómo están estos mecanismos operando en cada una de estas situaciones, ¿sí? Y yo diría comenzar con lo de hegemonía y dale, vamos. El planteo. Bien. Y dejamos acá, ¿no? Sí, me parece, ¿no? Así para que no sea tan denso, y tiene tiempo para releer el texto. Releer el texto y retomarlo, y que no se haga tan largo, porque nosotras somos de hablar mucho, como se habrán dado cuenta. Bueno, ¿Cómo? Pero viene útil, es útil Viene útil, ese comentario. Sí. Buenísimo, dale. La expresión viene útil es muy chilena. ¿Puede ser? Sí, es una mezcla, no sé qué quería decir, pero la cosa es que son útiles. Se entendió. Ah, bueno, o es tuya, nada más. Fue inteligible en los términos estos que estamos estudiando. Dale, a ver. Bien, entonces, el concepto de hegemonía, por supuesto, lo toma de Gramsci, ¿no? Que es el concepto, así como, en realidad, cualquiera que habla de hegemonía va a Gramsci, ¿no es cierto?, que es el que lo plantea sistemáticamente en los estudios de
sociales, históricos, ¿no? Políticos, y se define como las dominancias, esas dominancias interdiscursivas que toma una sociedad, las formas de conocer, las visiones de mundo, de darle significado a lo que se conoce, que están regulando cómo se dividen los discursos, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de la hegemonía en general, la hegemonía completa, ¿no? Porque después de la hegemonía completa, él va a tomar algo que tiene que ver con la hegemonía cultural, que va a ser la hegemonía discursiva. No va a hablar de la hegemonía total. Acuérdense de que acá nos centramos en lo discursivo, ¿sí? Claro, que eso es interesantísimo porque trata de retomar ese concepto de hegemonía cultural general, ¿sí? Para pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa desde lo discursivo? Incluso actualmente hay toda una línea de pensamiento que los incluye a estos autores en lo que llaman, por ejemplo, el mismo Bakhtin, Voloshynov, ¿sí? Gramsci, en lo que llaman una lingüística materialista, porque en verdad tiene que ver con eso, ¿no? De cómo se puede pensar lo discursivo en relación a esa división de la sociedad, ¿sí? Bien, pero sí en este caso él plantea, a ver, acá dice, esa, la discursiva. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Hablas vos? No, dale. Como quieras. Entonces, cuando se habla de hegemonía discursiva, obviamente es la que se presenta en el discurso social, ¿no? ¿Cómo esto es fundamental? Una sociedad se objetiva en textos, ¿no? Se objetiva porque es eso que trasciende a los individuos, es algo que yo puedo encontrar por fuera de lo individual, de lo subjetivo, ¿no? En ese sentido. Una sociedad objetivada en textos. Bueno, como les decía hoy, parte de la hegemonía discursiva es una parte de la hegemonía cultural, ¿no? En la hegemonía cultural entraría todo lo que tiene que ver con las costumbres, lo que hace el ser humano en el sentido de cultura antropológico, donde entra todo de qué manera significa el ser humano el entorno, en su sentido más amplio, ¿no? Y ahí viene, posteriormente da las definiciones de hegemonía, ¿no? De hegemonía discursiva, de esta hegemonía que está abordando. Y se dice lo que no es. No es un conjunto de esquemas discursivos, temas, ideas e ideologías que prevalecen o predominan, que esta es la definición más tentadora de la primera, digamos, en un abordaje rápido, ¿no? No es eso predominante, porque eso sería un conjunto que no está codificado. Pero más allá de que, ese conjunto no es lo que compone la hegemonía, lo importante es que tiene que ver no con esos esquemas discursivos, temas, ideas, ideologías, sino las reglas y la topología de los estatus que le dan a esas entidades discursivas esas posiciones, esas prioridades, esas posiciones de prestigio. No se entendió nada, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? ¿O podría repetirlo? Dicen, más que nada es la topología, las reglas de los estatus, ¿que qué? Espera, está escrito al final. El conjunto de repertorios y reglas, la topología de los estatus que confieren a ese... Es decir, ¿qué permite? ¿Cuáles son las reglas de la discursividad, ¿no? Que permite que determinados temas, determinadas ideas, determinadas ideologías sean las que prevalecen? ¿Se entiende? No esas ideas, como definición de hegemonía. La hegemonía es cuáles son las estrategias de nuestro mundo capitalista discursivo que permite que cosas
absurdas, esto que decía Alejandra de la pandemia, digamos, que tiene que ver cómo puede ser que eso prevalezca en el sentido común, ¿no? Entonces, no esas ideas que prevalecen no son la hegemonía, sino las reglas que tenemos, el conjunto de repertorios, dice él, y reglas, la topología de los estatus, es decir, cómo tenemos una serie de lugares comunes que tienen determinado estatuto en nuestro discurso, que permite que esos temas, esas ideas, estén ahí topísimas, estén arriba, prevalezcan, ¿sí? ¿Se entendió? Es complejo, ¿no? Porque yo Sí. tengo que pensar en muy abstracto, no tengo que pensar en que las temáticas que prevalecen en las ideologías forman lo hegemónico. Sí, están, pero en realidad, en tanto definición estricta, tengo que pensar en qué reglas tengo en esta circulación que permite que esos temas estén ahí, ¿no? Profe, Sí. pensaba ahí dentro de las reglas también en que por muy ideológico o que trate de ser hegemónico un discurso o algo, una información, influye bastante el emisor, o sea, ¿quién lo dice? Porque Bueno, pero eso entraría, forma parte estaría dentro de justamente las de reglas. cómo los discursos tienen, digamos, entidad cuando se dicen en determinados lugares, digamos, formaría parte de esta topología de los estatus, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los medios, las estrategias, las formaciones que dan circulación a determinadas ideas y logran que se impongan, ¿sí? Entonces, formaría parte de todo ese conjunto de repertorios y reglas que funciona en nuestra discursividad. Es algo bastante abstracto, no sé si lo puedo ejemplificar tan llanamente, pero... En una de Profe. las últimas conferencias que da Yarodó, pone un ejemplo de la publicidad, que es la publicidad de un perfume, ¿no? Con una leyenda que dice, para el animal que tenemos todos adentro, ¿sí? Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo es posible que un discurso tan importante como el discurso de la publicidad ponga semejante enunciado? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos tratando de pensar, que va más allá de lo individual, que tiene que ver, fíjense esto, para el animal que todos tenemos adentro. Si vos lo analizás, lógicamente es un disparate eso. Sin embargo, es el eslogan de un aviso publicitario, ¿no? Y en verdad hace referencia o tiene vinculaciones con determinadas cuestiones, que en determinados sectores serían, en verdad, si vos esto, ¿no? Si vos lo analizás lógicamente, es un disparate eso. Sin embargo, logra tener aceptabilidad. Y esta idea del encanto, ¿no? Esto de ser una fiera, no sé, de ver toda una isotopía que se refiere a la masculinidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo es aceptado en una determinada discursividad ese tipo de enunciados? ¿Se entiende? Y ahí entran estas reglas, ¿no? Estas reglas que tienen que ver con un funcionamiento del capitalismo, con la publicidad, con la marca, con quién lo dice, ¿no? Con el prestigio de seguramente estar con lo representado por una masculino, actriz o cómo un es, actor famoso, ¿no? con Y lo toda, masculino, cómo es presentado, ¿no? Y bueno, con el después lo vamos a ver con patriarcado y Yarodó. la visión del macho salvaje, ¿no es cierto? Y estas son reglas que están por debajo de esa idea de ser fiera, ¿no? Que salvo en estas circunstancias es cuando las podemos como desmenuzar. Analizar significa eso, como hacer ese trabajo, esto que estamos haciendo, intentamos tratar de explicarle, ¿no? Esa posibilidad de, yo hago así, ¿no? De desmenuzar, ¿sí? De ver lo que está por atrás, ¿sí? Bueno, no sé si Sí, sí, clarísimo. algún comentario. Básicamente,
sí, es como que me dan la lista del mercado, si es que, bueno, ¿cómo hacer para que cierto sector, no sé, implemente o instale una idea dentro de lo hegemónico? Bueno, necesito autoridad, verosimilitud, repetición, qué sé yo, Bueno, y pero otras no te olvides de condiciones o reglas para... Ajá, No te ¿de olvides qué? del cruce con todo lo demás, con los otros discursos, ¿no es cierto? Claro. Con lo hegemónico a nivel cultural general, digamos, ¿no? La publicidad sobre todo no va a decir algo que no haya tanteado, que no sea aceptado, ¿no? No, no es que innovan. Si innovan es Ben Simon, ponele, o no, Ben Simon no, es la otra, No, se el llama otro, ¿cómo es? Benetton, Benetton. Benetton, digamos que no le importa nada, o Coca-Cola, ¿no es cierto?, que ya está instalado, no tiene, puede innovar con la publicidad cualquier cosa, puede decir cualquier cosa que no importa, pero en Igual realidad sería interesantísimo analizarlo desde estas cuestiones, cuánto es la innovación que hace Benetton al poner al negro, qué sé yo. Bueno. hay un autor posmoderno, Baudrillard, que dice que la publicidad no tiene ideología, y eso es bastante provocador, porque vos decís, ¿cómo que no tiene ideología? Y en realidad es porque toma lo que hay hegemónico, no va a ir contra lo hegemónico, ¿entendés? Insisto, ¿por qué no tenemos más publicidades donde haya o parejas homosexuales besándose? Porque no es aceptado, ¿sí? Sí, Porque profe, no es lo al más. respecto podemos señalar el cambio que hizo hace poco Blancaflor, que claramente no fue por una decisión, Sacó la negrita, es verdad. claro, no fue por una decisión de qué progres que somos, en realidad es porque No, el mercado no, no daba para más. no. Eh, es Bueno, hablar dentro de todo, podés hacer, me parece a mí, si querés hacer un análisis de marcas que tienen un público al que apuntan que sea más progre, qué sé yo, durante un tiempo Natura fue la primera, porque su línea de publicidad siempre fue esta idea de aceptación y de trabajo con la naturaleza, entonces como que era como a los hippies con OSDE que apuntaba, ¿no? exacto, exacto. Pero Aparte, Natura tiene lugares en Sudáfrica, no quiero ni saber lo que hacen en No, Sudáfrica, mejor no, y en Brasil, averiguarlo. no quiero averiguarlo. Bueno, terrible. Bueno, por eso, es complejo y no habla de una sola cosa. Son las no, claro, estrategias como que son publicitarias, pero tales o está, cuales discursos o cuáles y tales temas o tales y cuales reglas, sino que tiene que ver con esta red que está por detrás, ¿no? Y que claro, es sumamente interesante para pensarla, porque además tampoco es monolítica, bueno, eso también lo señala ahí el autor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos como que no empezar, en verdad, tratar de identificar, de analizar, de pensar y que es sumamente interesante, sobre todo en el tipo de trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Así bueno, que, no sé, Clau, si querés ir redondeando, sí, así. no, lo que les pediría que es para la próxima releyeran fundamentalmente los componentes que propone Genot, que son los que causan más dificultad para Para eh, repensarlos o revisitarlos en los textos que claro, necesitamos, ¿no? porque vamos a hacer hincapié sobre eso, ¿sí? Y Bien. tratar de buscar ejemplos. Bueno, así que no sé si quieren hacer algún comentario, duda, consulta. No, estamos bien. Buenísimo. Relean el texto de Angenot y vienen con las dudas el martes, ¿sí? Recuerden que nuestra próxima clase es el martes que viene a las 3:30 de la tarde. Nosotros hacemos jueves a la mañana y martes en el horario de la tarde, ¿sí? Sol, no sé si querías hacer algún comentario, que veo que te sumaste con la cámara. Ahora te sumás con la cámara, ahora que nos vamos, Sol. Y bueno, pues si instalo me dice por Bueno, qué, está y si no bien. lo hago también por qué. No, Claudia, por favor. muy bien, nada, nada, nada. Somos viejas así, Era chiste, era chiste. como madres viejas. Bueno, Yo chicos lo y sé. chicas, nos vemos en el próximo encuentro, ¿sí? Un gusto como siempre y muchas Gracias. gracias por la escucha. Gracias, Lucas, por venir. Gracias, Lucas.